el yo atormentado, la disociación estructural y el tratamiento de la traumatización crónica. Fase 2 del tratamiento: superar la fobia a los recuerdos traumáticos. Pero ¿cómo va usted a hacerme sufrir el dolor que he conseguido evitar en relación con el trauma sin volver a dividirme, es decir, sin volver a reproducir el trastorno mental? ¿No parece eso una tarea imposible? Mujer anónima. Citada por Sande Ferenczi. El tratamiento de los recuerdos traumáticos puede iniciarse una vez alcanzados los objetivos de la fase 1. Durante la fase 2, es preciso abordar sistemática y gradualmente las siguientes fobias: las fobias relacionadas con el apego inseguro a los agresores, las fobias relacionadas con el apego y la pérdida del apego al terapeuta en las partes emocionales de la personalidad, y la fobia nuclear a los recuerdos traumáticos. La superación de la fobia a los recuerdos traumáticos incluye la síntesis guiada dirigida por el terapeuta y la conciencia de los recuerdos traumáticos entre las diversas partes de la personalidad. Ello hace gradualmente innecesaria la disociación estructural. Los principales elementos de la experiencia traumática han de ser sintetizados, compartidos entre las partes aparentemente normales y las PES, y reconocidos. Es decir, el recuerdo es transformado en un relato verbal simbólico personificado y presentificado. Esta conciencia desemboca en el recuerdo narrativo autobiográfico de los sucesos traumáticos y en acciones que se ajustan al presente en lugar de al pasado traumático. Superar las fobias relacionadas con el apego inseguro al agresor. Para la víctima maltratada dentro de la propia familia, el apego seguro hacia el terapeuta puede entrar en conflicto con el apego inseguro hacia el agresor, cuanto menos en el caso de algunas partes de la personalidad. Ello puede quedar patente desde el principio de la terapia, pero se puede intensificar cuando los recuerdos traumáticos relacionados con el apego se convierten en el centro de atención del tratamiento durante la fase 2. El paciente puede sentir que tiene que elegir entre el terapeuta y el agresor debido a la lealtad excepcional y los lazos tormentosos propios de las familias perturbadas. Además, diversas partes disociativas alternan entre el apego y la defensa en relación con los agresores, lo que se acentúa cuando se reactivan los recuerdos traumáticos. Algunas partes disociativas, tales como la PAN, pueden enredarse en unas relaciones tormentosas con unos padres maltratadores o abandónicos incluso en el presente, en tanto que otras PES albergan fuertes sentimientos de odio, rabia o terror hacia las mismas personas. Las PES fijadas al llanto de apego pueden enzarzarse en una dependencia desadaptativa tenaz y en la sumisión a los agresores, y ser incapaces de advertir los peligros asociados. La víctima traumatizada en calidad de PAN trata de hacer desaparecer a las partes disociativas que odian al agresor, en tanto que las PES defensivas tratan de sabotear los contactos de la PAN con el agresor. La víctima en calidad de PAN puede sentir una culpa y una vergüenza extremas al intentar poner límites a la relación con su familia y sentir pánico al abandono al considerar la posibilidad de separarse, en tanto que las PES se esfuerzan por evitar e incluso por volverle la espalda al agresor. El terapeuta no debe meterse en semejante dilema poniéndose a favor del paciente y en contra del agresor, sino analizar empáticamente todos los sentimientos del paciente hacia el maltratador. La psicoeducación respecto de la importancia de unos límites sanos es esencial de cara a guiar gradualmente a los pacientes a establecer unos límites más adaptativos en su relación con unas familias intrusivas o tormentosas. Ahora bien, si el paciente está actualmente siendo maltratado por un agresor, el terapeuta debe ayudar al paciente a ponerse a salvo, pero ello debe hacerse sin coaccionar, o de lo contrario desembocará probablemente en una lucha de poder en la que el terapeuta perderá. El terapeuta no le prohíbe, pues, al paciente que tenga contacto con su familia, ni encararse con sus agresores, ni tan siquiera expresar la rabia en terapia prematuramente. En su lugar, las distintas partes disociativas son alentadas a comunicarse sus sentimientos y sus creencias en relación con el agresor, y aprender a empatizar con sus respectivas posiciones. De esta forma, el paciente en su totalidad puede contener su fuerte ambivalencia y finalmente resolverla. Intervenciones iniciales con las PES fijadas a los recuerdos traumáticos. Muchas PES están fijadas a subsistemas de acción defensivos y de recuperación, teniendo la sensación de que siguen relacionándose con el agresor en el pasado. El objetivo inicial del terapeuta con relación a estas partes disociativas no es el apego per se, dado que los intentos de apegarse de inmediato únicamente desencadenarán más defensas. En lugar de ello, el terapeuta buscará la forma de eliminar la naturaleza fija del sistema defensivo en dichas partes de la personalidad. Primero,
Todas las partes disociativas involucradas deben empezar a tener la sensación de vivir en el presente y sin correr ningún peligro, aunque puede que no se relacionen directamente con el terapeuta. El terapeuta reiteradamente discute con estas partes fijadas al pasado, alentándolas a observar y escuchar al terapeuta para comprobar si están a salvo. Estas partes disociativas pueden ser alentadas a comunicarse con otras partes que sí tienen una relación con el terapeuta y que están más orientadas al presente. Pero como señalamos más arriba, hay que trabajar mucho las partes agresivas de la personalidad antes de que éstas se vuelvan verdaderamente empáticas y colaboradoras, y también hay que saber apreciar el valor de supervivencia de sus objetivos. Gradualmente se va desarrollando una mayor flexibilidad entre las partes defensivas de la personalidad rígidamente fijadas, cuando el terapeuta las estimula a emprender una evaluación contextual del presente, y las anima a estar más presentes. A medida que se va desarrollando un sistema defensivo más fluido y menos disociativo, y que las partes disociativas se orientan cada vez más hacia el presente, disminuye la necesidad de recurrir a la acción defensiva. Este cambio permite desarrollar un cierto grado de apego al terapeuta, lo que eleva gradualmente la eficiencia mental de dichas partes de la personalidad. Es crucial que las PES y la PAN también desarrollen un apego mutuo más seguro. De lo contrario, la fantasía de ser salvado por el terapeuta podría intensificarse con el desarrollo de la alianza terapéutica. Superar la fobia a los recuerdos traumáticos. Esta es una de las fobias más difíciles de superar, que requiere una capacidad de integración elevada y sostenida por parte de la víctima traumatizada en calidad de PAN y de P. El cuidadoso acompasamiento de la terapia y la regulación de la hiperactivación y la hipoactivación fisiológica del paciente es crucial para que todo salga bien. Las contraindicaciones para el inicio de esta fase deben respetarse escrupulosamente. Dichas contraindicaciones incluyen la presencia de psicosis, la fijación a tendencias de acción inferiores, los cambios vertiginosos, afecciones físicas que disminuyen el nivel mental, regresiones malignas, vidas inestables, abusos constantes, y demás cuestiones que implican que el nivel mental del paciente sería inadecuado. Cuanto más bajo sea el nivel mental del paciente, más lenta será esta fase del tratamiento, con frecuentes retornos a las estrategias de la fase 1. El tratamiento de los recuerdos traumáticos consta de dos elementos principales, la síntesis guiada y la conciencia guiada de los recuerdos traumáticos. La síntesis guiada incluye la exposición modulada y controlada a los recuerdos traumáticos. El paciente es ayudado activamente por el terapeuta a permanecer orientado en el presente, al tiempo que simultáneamente sintetiza las acciones mentales y los contenidos previamente disociados de los recuerdos traumáticos. Es decir, los componentes cognitivos, sensoriomotrices y afectivos, y conductuales del recuerdo son compartidos entre sí por las diversas partes de la personalidad. Por su parte, la conciencia guiada es el proceso terapéutico continuo de ayudar al paciente a tomar conciencia de su historia, hacer el duelo por las pérdidas inherentes, y desplazarse en dirección a niveles superiores de personificación y de presentificación. Lo que es más importante, el terapeuta no inicia el tratamiento de los recuerdos traumáticos si el paciente está teniendo un flashback. El terapeuta explica que no es preciso volver a vivir el recuerdo traumático como si se tratara del acontecimiento abrumador original, es decir, no hace falta revivirlo ni debe revivirse. Primeramente, el paciente deben ser orientadas y asentadas en el presente sano y salvo, y el flashback contenido. Únicamente entonces el terapeuta y el paciente pueden decidir conjuntamente si el paciente está verdaderamente en condiciones de pasar a una síntesis guiada y controlada. Aunque las expresiones tales como abreacción controlada o labor de abreacción se utilizan con frecuencia para describir este proceso dentro del ámbito de los trastornos disociativos, nosotros preferimos los conceptos de síntesis guiada y conciencia de los recuerdos traumáticos. Dichos conceptos subrayan la naturaleza integradora de las acciones mentales implicadas y rehúyen la idea de que la catarsis de las emociones violentas sea en sí misma terapéutica. El terapeuta puede ser susceptible de desarrollar dos actitudes contratransferenciales al abordar los recuerdos traumáticos. Primero, puede quedar indebidamente fascinado por el contenido de los recuerdos traumáticos del paciente y por una actitud contrafóbica hacia los mismos. Ello puede derivar en una focalización indebida y prematura en el material traumático, a expensas del desarrollo en el paciente de las habilidades reguladoras y cotidianas esenciales. Segundo, el terapeuta puede identificarse excesivamente con la falta de conciencia del paciente, confabulándose con él para evitar abordar los recuerdos traumáticos en modo alguno.
El terapeuta debe revisar asiduamente sus motivaciones y si éstas se entrecruzan con las normas que rigen las intervenciones asistenciales y el proceso terapéutico. Es fácil que el terapeuta se vea desbordado por las experiencias traumáticas de los pacientes, y que el sufrimiento emocional y la soledad extrema de estos le resulten difíciles de soportar. En razón de ello, el terapeuta debe llevar regularmente una supervisión o una terapia personal, y tener otros colegas con los que pueda resolver sus propios sentimientos abrumadores. Los recuerdos traumáticos son tratados en varias etapas: preparación, en la que tiene lugar una planificación detenida; síntesis guiada, la comunicación de todos los componentes del recuerdo traumático entre las distintas partes disociativas; y conciencia guiada, que incluye el inicio de una narrativa que finalmente engloba a todas las partes de la personalidad, junto con un nivel cada vez mayor de personificación y de presentificación. Esta última fase es mucho más un proceso y se prolonga a lo largo de un periodo de tiempo. La conciencia suele ser un cabo suelto crucial en el tratamiento de los recuerdos traumáticos, dado que algunos terapeutas consideran la recuperación o la síntesis de los recuerdos como el final del proceso. En realidad, no es más que el comienzo de un difícil y más largo proceso de toma de conciencia en las víctimas de traumatizaciones crónicas. Es esencial incluir en esta labor a la víctima en calidad de PAN, aunque eventualmente puede haber ocasiones en que la síntesis y diversos grados de conciencia tengan lugar primeramente en las PES. Por ejemplo, diversos subsistemas defensivos podrían ser integrados antes de pasar a trabajar con la PAN. El reconocimiento de los recuerdos traumáticos. Preparación. El terapeuta prepara al paciente para trabajar los recuerdos traumáticos, ayudándole a orientarse y asentarse en el presente, en contacto con el terapeuta. Este asentamiento es cuidadosamente mantenido a todo lo largo de la labor con los recuerdos traumáticos en la medida de lo posible. Idealmente, se puede obtener una visión cognitiva general de los recuerdos a partir de alguna parte de la personalidad, por ejemplo, de las PES observadoras, sin el riesgo de reviviscencias descontroladas. Tales reviviscencias o flashbacks deben evitarse. Es esencial que el nivel de activación fisiológica del paciente no se vuelva ni demasiado alto ni demasiado bajo, y que tanto el paciente como el terapeuta tengan el suficiente control. Deben prevenirse el pánico y la redisociación de los recuerdos traumáticos, así como el permanecer estancado en el recuerdo en un estado de hipoactivación fisiológica. Es especialmente útil que el terapeuta tenga una idea del principio y el final del recuerdo, lo cual facilita unos límites temporales que pueden servir para ayudar al paciente a tomar conciencia de que el recuerdo tenía un principio, un desarrollo y un final. Las partes disociativas pueden ser incapaces de darse cuenta de que una experiencia ha finalizado de hecho, y ayudarlas a tomar conciencia de ello es una parte crucial de la labor de la fase 2. También es útil que el terapeuta conozca, de ser posible, los núcleos patogénicos o los puntos candentes, y las partes más amenazantes del recuerdo traumático que el paciente quiere evitar a toda costa. Si ello se puede hacer con una PE observadora, otras partes disociativas que todavía no están en condiciones de escucharse imaginan que están en sus lugares seguros para prevenir las reviviscencias. Con objeto de resolver e integrar los recuerdos traumáticos, es esencial que el paciente pueda sintetizar estos núcleos patogénicos. Además del contenido, la preparación se centra en la cuestión de qué partes de la personalidad deben participar inicialmente. Generalmente ello incluye una o más partes disociativas que contienen el recuerdo traumático y partes disociativas que puedan desempeñar un papel auxiliar como, por ejemplo, dar ánimos, estructura o consuelo durante y después de la síntesis. Para algunos pacientes, sin embargo, la labor de la fase 1 ha sido suficiente como para que todas las partes de la personalidad puedan participar simultáneamente en la síntesis guiada. Son muchos los pacientes a los que una parte observadora puede hacerles partícipes del contenido a un nivel puramente cognitivo. A estos pacientes se les puede preparar ayudando a todas las partes disociativas a analizar sus creencias, lo que podría ayudar a identificar núcleos patogénicos. ¿Qué has llegado a pensar de ti mismo sobre la base de estos recuerdos? ¿Qué piensas de los demás? El terapeuta también ayuda al paciente a predecir las posibilidades más negativas. ¿Qué es lo peor que te imaginas que podrías tener que afrontar en relación con tus recuerdos? Y, en el caso de que llegara a pasar de verdad, ¿qué podríamos hacer para ayudarte a afrontarlo de la mejor forma? ¿Qué otras cosas podría haber que te resultaría difícil afrontar? La preparación concienzuda de la síntesis guiada maximiza la probabilidad de que el nivel mental del paciente sea lo bastante elevado como para favorecer las acciones mentales integradoras.
Con ello, el terapeuta y el paciente se esfuerzan por prevenir las acciones sustitutivas, desde la disminución del nivel de conciencia a las emociones violentas, pasando por las conductas autodestructivas. Puede ser útil programar sesiones más largas, no para aumentar la intensidad y duración de las experiencias, sino para exponer más lentamente al paciente a los recuerdos traumáticos, y dejarle todo el tiempo necesario para volver a pisar tierra y reorientarse plenamente en el presente. El paciente debe tener una comprensión exhaustiva del propósito y de la experiencia de integrar los recuerdos traumáticos. Se puede utilizar la hipnosis para controlar y favorecer este aspecto del proceso, pero únicamente si el terapeuta tiene una formación oficial en el uso de la hipnosis en psicoterapia. Si la hipnosis ya ha sido utilizada con el paciente obteniendo buenos resultados en ocasiones anteriores, y con el consentimiento informado del paciente, la EMDR es una técnica importante que puede ser una alternativa aconsejable a la síntesis guiada que se describe más adelante, siempre que se sigan escrupulosamente las directrices del tratamiento por fases, y que el terapeuta esté convenientemente formado en la aplicación de la EMDR a pacientes disociativos. Síntesis guiada de los recuerdos traumáticos. La esencia de la síntesis guiada es que el terapeuta guía a las partes disociativas a través de una serie de experiencias en las que los aspectos disociados de los recuerdos traumáticos son evocados y compartidos. La exposición es dirigida de manera que su intensidad y su duración se adapten al nivel mental de la víctima traumatizada. El nivel mental y la motivación de la víctima, y la gravedad subjetiva del suceso determinan cuántos estímulos relacionados con el trauma puede sintetizar la víctima traumatizada en un momento dado y puede reconocer ulteriormente, si está indicada la exposición masiva o gradual. El terapeuta no puede ni debe forzar al paciente a emprender una acción sintética, solo puede exponer al paciente a los estímulos si el paciente está dispuesto. Por ello es frecuente que más de una vez haya que recurrir a varias vueltas de síntesis guiada para un único recuerdo traumático. Los casos de Marta y de Frieda que se exponen al final del capítulo incluyen ejemplos prácticos adicionales de síntesis guiada. Existen varias formas de abordar la síntesis guiada, dependiendo de las habilidades del terapeuta y las necesidades del paciente individual. Algunos pacientes trabajan más eficazmente sintetizando recuerdos con tan solo algunas partes de la personalidad presentes, mientras que otras partes disociativas permanecen en un lugar seguro hasta que su nivel mental sea lo suficientemente elevado más adelante. Por ejemplo, Esteve tenía síncopes distinguibles. Una de ellas estaba extraordinariamente aterrada y se resistía enormemente a recordar su brutal maltrato físico sin revivirlo. El terapeuta trabajó anteriormente con Esteve con objeto de crear un lugar seguro imaginario para esta P. Las otras 4 P's y Esteve en calidad de pan se sentían en condiciones de hablar de estos dolorosos recuerdos, y así lo hizo mientras la P aterrada permanecía en un lugar seguro e insonorizado. Esta síntesis guiada mejoró el nivel mental de todas las partes implicadas, que ulteriormente fueron capaces de ayudar mejor a la P aterrada a orientarse más y tomar conciencia gradualmente de lo que pasó sin necesidad de revivirlo. A otros pacientes les resulta más útil sintetizar con todas las partes disociativas presentes en un momento dado. Unos pacientes se perderán más en un recuerdo que otros durante la síntesis guiada, a pesar de todos los esfuerzos del terapeuta. Dadas las enormes variaciones entre unos pacientes y otros, es esencial individualizar el proceso de trabajar los recuerdos traumáticos. En general, el terapeuta y el paciente deben comprender que todas las sesiones, incluidas las sesiones de síntesis, se dividen en 3 partes, la regla de los tercios. El primer tercio de la sesión incluye la preparación y tal vez el inicio de la síntesis. El segundo tercio se dedica a la síntesis guiada, mientras que el último tercio se reserva para el cierre del proceso, la labor cognitiva, y reorientar al paciente plenamente en el presente. El terapeuta no debe dejar jamás que la síntesis se prolongue hasta el final de la sesión. Ello garantiza que la labor realizada pueda quedar más contenida dentro de los márgenes del nivel mental del paciente. El marco terapéutico debe mantenerse firmemente y las sesiones deben acabar a su hora. Obviamente, el tiempo necesario al final para que el paciente vuelva a tomar tierra varía de una persona a otra. La etapa inicial de la síntesis guiada podría consistir en reunir a todas las partes, mientras que el terapeuta primeramente facilita el desarrollo de una fuerte sensación de conexión y de empatía entre ellas. Se pueden añadir sugerencias adicionales, tales como que cada una de las partes de la personalidad tiene sus propios puntos fuertes, y que el hecho de estar juntos hace que cada parte sea más fuerte,
Dado que estos diferentes puntos fuertes se entrelazan de manera que cada parte puede dar y recibir ayuda y apoyo de todas las demás. A continuación se pueden hacer sugerencias para conectar con el presente exento de peligro y con el terapeuta, y comenzar a introducir lentamente el recuerdo traumático, recordando con frecuencia que las partes permanezcan juntas y en el presente. Puede ser útil que el paciente haga descansos breves entre distintos momentos de síntesis dentro de la sesión. Durante estos descansos el paciente es alentado a concentrarse en la relajación y en la respiración controlada, y en tomar contacto con el terapeuta. Pueden ser útiles las indicaciones en relación con la distorsión temporal, tales como que la síntesis puede parecer mucho más breve de lo que realmente es y los descansos entre medias parecer mucho más largos. También pueden hacerse sugerencias para descansar y recuperarse, por ejemplo, imaginarse rodeado de una luz blanca o flotando sin peligro en una piscina de agua con poderes curativos, u otras metáforas que se le ocurran al paciente. La síntesis guiada puede tener lugar de una forma más global y rápida o de manera muy gradual, dependiendo del nivel mental del paciente. Al margen de la velocidad, es esencial que el terapeuta ofrezca estímulo terapéutico, como demostrar ánimo y confianza en la capacidad del paciente para realizar la labor de síntesis a su propio tempo. Síntesis guiada rápida. Van der Hart y colaboradores describen una variante rápida de síntesis guiada. Durante una preparación exhaustiva con una parte observadora de la personalidad, se elabora una narrativa cognitiva, relativamente impersonal del recuerdo traumático que incluya cuanto menos los núcleos patogénicos. El relato se divide en una serie de segmentos, a cada uno de los cuales se le asigna un número. Después de la señal para iniciar la síntesis, el terapeuta cuenta, y junto con cada número le relata al paciente un núcleo sucesivo del trauma, alentando a las partes disociativas a comunicarse mutuamente sus respectivas experiencias parciales. Después de acabar una vuelta, el terapeuta anuncia: alto, vamos a dejarlo por ahora, y facilitar algunas sugerencias para la respiración controlada o para aterrizar en el presente. Luego de unas cuantas vueltas, el terapeuta puede averiguar qué porcentaje de la totalidad del recuerdo traumático ha sido comunicado y qué aspectos quedan todavía por mencionar. Cuando permanecen todavía sin referir aspectos cruciales del recuerdo traumático, incluidos los núcleos patogénicos, se pueden negociar otras vueltas o se puede tomar la decisión conjunta de posponer el recuerdo para la siguiente sesión. Síntesis guiada fraccionada. Existe un enfoque mucho más gradual, la síntesis guiada fraccionada, en el que la síntesis de un recuerdo traumático o de una serie de recuerdos traumáticos se divide en una serie de pasos más pequeños, los cuales pueden abarcar varias o incluso muchas sesiones. Este enfoque está especialmente indicado cuando la eficiencia mental del paciente es muy limitada, pero cuando la tarea de sintetizar un recuerdo traumático específico parece ineludible. Las variantes de esta síntesis fraccionada son interminables. El lector puede consultar, por ejemplo, el caso de Frieda que se describe al final de este mismo capítulo. Una sesión de síntesis guiada puede limitarse únicamente a los aspectos sensoriomotrices, o bien el énfasis puede recaer en el miedo, el dolor o la agresividad, o puede incluir hablar exclusivamente de la experiencia de una única P, o bien de un segmento temporal específico de la experiencia traumática. El terapeuta puede estructurar la síntesis en recuentos más breves, por ejemplo, recuentos de hasta 5 en lugar de hasta 10, con cada uno de los números separado por algunas sugerencias para descansar y respirar cómodamente, y conectar con el terapeuta. La síntesis fraccionada también se puede asociar con el entrenamiento en relajación y tranquilización, una desensibilización sistemática. Finalmente, además de la síntesis fraccionada, se pueden facilitar algunas sugerencias de cara a poder hablar muy gradual o muy lentamente del afecto con el tiempo. Por ejemplo, se le dijo a Mary que permitiera que todas las partes de ella misma sintieran un máximo de un 5% del afecto relacionado con un acontecimiento traumático específico. El terapeuta le sugirió a Susan, a la que le encantaba cocinar, que no recordara ni más ni menos que lo justo y suficiente, al igual que la cantidad exacta de levadura necesaria para que fermente el pan. A Carl, que era ingeniero informático, se le alentó a que se permitiera exclusivamente 10 bytes de información respecto de una experiencia bélica traumática. En tales casos, el paciente toma su propia determinación subjetiva respecto de la cantidad de afecto que va a sentir, y la puede regular con la ayuda del terapeuta. La síntesis titulada también se puede producir con la aplicación de la EMDR y la utilización amplia de la escala de unidades subjetivas de malestar durante el proceso.
Ahora bien, el riesgo inherente en la aplicación de la EMDR a personas crónicamente traumatizadas es que con frecuencia suele reactivar demasiados recuerdos traumáticos con demasiada rapidez. Por tanto, es preciso tener un cuidado extremo para aplicarla dentro del marco que describimos aquí. Síntesis guiada de los núcleos patogénicos. Las creencias sustitutivas conscientes respecto de los agresores y las experiencias traumáticas deben ser abordadas finalmente con todas las partes disociativas. Dichas creencias suelen incluir la idealización del cuidador/agresor y la propia desvalorización. Diversas PES protectoras y persecutorias acosan internamente a las partes disociativas infantiles y a las PANS con esta clase de mensajes destructivos. Tales creencias sustitutivas ayudan al paciente a mantener la inconsciencia respecto de las experiencias insoportables que subyacen a estas convicciones. El tratamiento de dichas creencias incluye varios pasos. Primero, se identifican las creencias sustitutivas. Segundo, se analizan las partes disociativas que contienen dichas creencias. Tercero, el terapeuta no cuestiona necesariamente de forma directa ni inmediata la creencia, sino que en su lugar manifiesta su curiosidad respecto de cómo llegó el paciente a tener dicha creencia en particular. Cuarto, el terapeuta ayuda a la parte disociativa a analizar los sentimientos asociados a la creencia. De este modo, el terapeuta establece una receptividad empática antes de pasar a cuestionar la creencia desadaptativa. Finalmente, el terapeuta ayuda al paciente a encontrar creencias más adaptativas y pruebas objetivas se encuentra en el momento actual, y anima a las distintas partes a ayudarse mutuamente a tomar conciencia de que dichas creencias son incorrectas. Se le puede pedir a las distintas partes que intercambien mutuamente afirmaciones, experiencias o características más positivas, se me da bien mi trabajo, soy una buena persona, no fui yo quien provocó los malos tratos. Ello se puede hacer a la manera de una síntesis guiada positiva. En la raíz de muchas de las creencias sustitutivas encontramos unas aseveraciones nucleares patogénicas incrustadas en las experiencias traumáticas y que no están dentro del conocimiento de la PAN. Puede tratarse de declaraciones realizadas por el agresor durante los abusos, o bien una creencia por parte del paciente en el momento de la traumatización. Tales declaraciones pueden actuar a la manera de sugestiones hipnóticas malignas, resistentes a la sola terapia cognitiva. Estas declaraciones o creencias se formulan cuando una parte disociativa se encuentra en un estado de activación fisiológica extrema con un ámbito muy restringido de conciencia, sin ninguna posibilidad de darse cuenta de que en el presente no son ciertas. La síntesis guiada de estas aseveraciones nucleares patogénicas junto con el afecto y las vivencias sensoriomotrices asociadas, le permitirá al paciente superar su influencia. Una paciente, Leonie, con un TDI, había sido violada a la edad de 15 años por su padre, que después mató al conejito de Leonie con un cuchillo y a continuación le puso el cuchillo en la garganta y la amenazó con hacerle lo mismo a ella si alguna vez se lo contaba a alguien. Cuando Leonie comenzó a hablarle al terapeuta de estos abusos en calidad de la P que recibió la amenaza, se sintió extremadamente ansiosa y con ideas de suicidio. En calidad de PAN, Leonie era capaz de darse cuenta de que era imposible que su padre se enterase de que ella había hablado de los abusos, por no hablar de que la matara por haberlo hecho. Pero el grado de realidad de la amenaza para Leonie en calidad de P era demasiado elevado como para abordarlo y superarlo exclusivamente mediante estrategias cognitivas. En su lugar, se requería la síntesis de la totalidad del recuerdo y la conciencia por parte de la P de que ahora vivía en el presente y era una adulta. Síntesis guiada del afecto dominante relacionado con el trauma. La síntesis guiada también se puede aplicar a los afectos negativos generalizados, tales como las sensaciones intensas de soledad, inutilidad o los impulsos suicidas. Estos afectos pueden no tener conexión con ningún suceso traumático específico, sino ser más vagos o difusos, tales como la soledad relacionada con el abandono emocional grave. La síntesis guiada consiste en hablar de este afecto en diferentes grados sin salirse de los márgenes del nivel mental del paciente. A veces también es posible tratar de la misma forma las acciones sustitutivas relacionadas con dichos afectos, tales como los actos suicidas. Síntesis guiada de la sumisión total relacionada con el trauma. Los recuerdos traumáticos pueden incluir PES que emprendieron la defensa animal de la sumisión total o el hacerse el muerto, lo que implica un aumento del tono vagal dorsal. Estas partes disociativas de la personalidad son de una insensibilidad y de una languidez extremas.
Los recuerdos traumáticos que incluyen la sumisión total y la consiguiente hipoactivación fisiológica son muy difíciles de tratar, tales como los recuerdos asociados a los abusos cometidos con la víctima sedada con drogas o alcohol. La síntesis de los recuerdos traumáticos exige una acción mental enérgica y tenaz, lo cual por definición estaría prácticamente ausente en tales condiciones. Los ánimos verbales del terapeuta no bastan. Una paciente, Elsie, con un TDN se sentía extremadamente somnolienta e incapaz de moverse ni de pensar cada vez que una determinada parte de un recuerdo traumático era abordada en la síntesis guiada. Los esfuerzos del terapeuta por restablecer la orientación no tenían éxito. El terapeuta entendía esta alteración como un estado de sumisión total una vez que la experiencia traumática se había vuelto totalmente abrumadora. Esta P no mostraba ninguna elaboración, sino que era descrita únicamente como una débil niñita, que la paciente en calidad de Pan sentía que no era yo. Después de uno de estos episodios, la paciente en calidad de Pan pudo referir que esta niña pensaba que estaba muerta, que nadie venía a ayudarla y que evidentemente no se daba cuenta de que el suceso traumático pertenecía al pasado. Esta información sacó a la luz dos núcleos patogénicos que hacían las veces de sugerencias hipnóticas malignas: estoy muerta y nadie va a ayudarme. El terapeuta preguntó si la paciente en calidad de Pan, junto con su sabiduría interior, podían traer a la niña al presente. La paciente respondió que no, pero ella sí podía ir a donde estaba la niña. El terapeuta preguntó entonces si podía acompañar a la paciente, y la paciente respondió que sí. A través de la imaginación, el terapeuta, la paciente en calidad de Pan, y su sabiduría interior bajo la forma de una figura vestida con ropas vaporosas, fueron a donde estaba la niña. La Pan le comunicó a la P que el suceso había pasado y que ahora estaba a salvo y había crecido. Aunque puede que no lo comprendas, te pido que confíes en mí. Ahora estamos aquí para ayudarte. La niña no respondió. El terapeuta le comentó a la paciente que la niña podía estar rodeada a ambos lados por su yo luchador, que estuvo activo al principio del suceso, y su yo sanador, que se activó después del suceso, y que ambos aspectos de ella estaban muy vivos y la ayudaron a sobrevivir. La Pan sugirió la imagen de insuflar vida a la niña, la paciente así lo hizo, y la P despertó y se vio rodeada de personas cariñosas que podían ayudarla y alentar su capacidad de luchar y de sanar. La paciente fue alentada a sentir su respiración y los latidos de su corazón, después a hacer movimientos minúsculos, como parpadear. Estaba orientada en el presente en el despacho del terapeuta. La Pan siguió asegurándole a la P que ahora no corría ningún peligro y que cuidaban de ella. Después de esta sesión de síntesis, la paciente jamás volvió a tener otro episodio de cierre en las sesiones y dijo disfrutar de mucha más energía física y mental en el día a día. Sin embargo, cuando los recuerdos traumáticos incluyen abusos cometidos con la utilización de sedantes o de grandes dosis de alcohol, la hipoactivación fisiológica puede ser tan aguda que se necesite una intervención más directa. El terapeuta le puede preguntar al paciente si podría hacer un ligero movimiento con el dedo índice para indicar que le autoriza a tocarle la mano. Después de esta pequeña señal, el terapeuta procede a ello y hace ligeros movimientos de presión en la mano del paciente mientras va contando y alentando a las distintas partes internas a comunicar esta experiencia y responder a su vez al terapeuta con ligeros movimientos de la mano. Estas intervenciones incluyen un contacto físico apropiado que puede ayudar a activar el sistema responsable de la sociabilidad, incluyendo el sistema vagal ventral e induciendo un aumento de la eficiencia mental que gradualmente posibilitará el logro de la síntesis. Contención. Durante la síntesis guiada, la activación fisiológica del paciente puede ser modulada y contenida sirviéndose de la imagen de un reóstato o escala. El estrés emocional, por ejemplo, puede arrojar un valor de 3 en una escala del 1 al 5. El terapeuta consulta frecuentemente con el paciente respecto de su nivel de activación fisiológica a todo lo largo del transcurso de la síntesis, y vigila estrechamente los indicios físicos de hiperactivación o de hipoactivación. Se puede informar a las partes disociativas de que solo tienen que sentir lo necesario para saber, comprender y sanar, o recordar únicamente lo que estáis en condiciones de recordar. El terapeuta y el paciente hacen esfuerzos enérgicos y constantes por mantener el contacto, ayudando a las partes disociativas a permanecer en el presente. Se les puede pedir a las partes disociativas que no vuelvan al pasado, sino que traigan el recuerdo aquí al presente, con nosotros. En general,
Los aspectos de los recuerdos traumáticos que continúan sin mencionarse luego de una sesión de síntesis guiada deben abordarse en la sesión siguiente o poco después. Hay que tomar precauciones para que estos aspectos de los recuerdos traumáticos no desborden al paciente entre sesiones. Es posible contenerlos con la ayuda de la imaginación, guardándolos en la caja de un banco imaginario, o llegando a un acuerdo entre las partes de no hablar de ellos entre las sesiones. Estas precauciones implican utilizar las habilidades disociativas del paciente con fines terapéuticos. Para la exposición gradual, suele ser de utilidad intercalar sesiones de procesamiento cognitivo con sesiones de síntesis guiada, dado que hace falta tiempo y apoyo para que el paciente pueda reconocer plenamente el recuerdo traumático. El paciente debe haber aprendido las habilidades necesarias para controlar la activación fisiológica entre las sesiones. Conciencia guiada. Con ayuda de la síntesis adecuada, los recuerdos traumáticos dejan de actuar a un nivel sensoriomotriz intrusivo. Pero la síntesis por sí sola no es suficiente para la integración. Para que el recuerdo traumático pueda convertirse en un recuerdo autobiográfico, debe ser reconocido, es decir, debe ser personificado y presentificado. Durante o después de una sesión de síntesis, la víctima traumatizada suele exclamar repentinamente: «Eso me pasó a mí», indicando con ello la personificación del recuerdo traumático. A veces, la PAM puede empezar a personificar a la P: «Esa niña soy yo». Tales declaraciones indican que el paciente va camino de tomar plena conciencia. Pero la conciencia no puede estar completa sin la presentificación. El terapeuta ayuda al paciente a tomar conciencia de lo que ahora puede ser diferente en el presente. Ya no tengo por qué tener miedo, ya no tengo que preocuparte por el hecho de hacer que alguien se enfade, ahora tengo derecho a tener mis necesidades. La víctima, pues, hace un balance del presente que viene configurado por el pasado, pero ya no está dictado por él mismo. Le ve un sentido a lo que sucedió y desarrolla un sentido más coherente del tiempo, de la realidad, de la identidad y de la experiencia, que modifica la forma en que la persona se comporta en el presente. El terapeuta alienta al paciente a hacer estas declaraciones de conciencia y a continuación le ayuda a hacerlas seguir de acciones novedosas y creativas, para que la creencia cognitiva pueda verse acompañada de sentimientos, percepciones y conductas diferentes. Un paciente fue capaz de emprender su propio negocio porque se dio cuenta de que nadie me va a pegar si cometo algún error. Soy lo bastante inteligente para intentarlo. Otra paciente fue capaz de decidir tener hijos porque se dio cuenta de que yo no soy como mi madre y no voy a hacerle daño a mis hijos. Una tercera empezó a sentirse cómoda por primera vez con el sexo contrario. Me doy cuenta de que no es probable que nadie vaya a hacerme daño a estas alturas. Conozco la forma de encontrar personas dignas de confianza. Esta clase de reconocimientos sacuden de arriba a abajo las vidas de las víctimas traumatizadas en las fases 2 y 3 del tratamiento. El terapeuta alienta al paciente a seguir hablando de estos reconocimientos y obrando en consecuencia de formas diferentes y adaptativas. Y al no tener que evitar los recuerdos traumáticos, la energía y la eficiencia mental del paciente deben mejorar. Las alteraciones de conciencia tales como el abstraerse disminuyen, dado que el superviviente puede sentirse más presente y consciente del momento. El terapeuta supervisa y alienta esta presentificación en la vida cotidiana del paciente. El paciente puede ahora vivir el presente al hacer un balance de las antiguas experiencias traumáticas. Después de evitar menos y aceptar más las PES, la víctima en calidad de PAN necesita desarrollar esta habilidad para hacer suyas las experiencias pasadas, construyendo una narrativa de las experiencias traumáticas sin necesidad de volver a disociar. En resumen, el paciente debe saber asociar el acontecimiento con los restantes sucesos de su vida, concederle el lugar que le corresponde dentro de la historia vital que cada uno de nosotros venimos desarrollando perpetuamente y que para cada uno de nosotros constituye un elemento esencial de nuestra personalidad, narrar internamente a través de las palabras que nos dirigimos a nosotros mismos, a través de la organización de la narración de los acontecimientos a los demás y a nosotros mismos, y en virtud de colocar esta narración en el lugar que le corresponde como uno de los capítulos de nuestra historia personal. Ha habido mucha controversia respecto de la veracidad de los recuerdos rescatados. Unos pueden ser corroborados, mientras que otros no. Habitualmente, la conciencia significa que el paciente debe aceptar la realidad de lo que le pasó, pero algunas de las víctimas de experiencias traumáticas son incapaces de saber plenamente a nivel cognitivo lo que pasó, lo cual no impide necesariamente la conciencia plena. A una paciente que al parecer había vivido una experiencia traumática preverbal,
Se le pasaban multitud de posibilidades por la cabeza, ninguna de las cuales le constaba con seguridad que fueran reales. Ahora bien, con la garantía del terapeuta de que podía servirse de estas historias para sanar sin necesidad de tener que hacer ningún juicio sobre la veracidad de ninguna de ellas, contestó: sé que me pasó algo malo, me sentí herida y aterrada. Estaba totalmente desbordada. No recibí ayuda cuando verdaderamente lo necesitaba. Me basta con saber esto para poder seguir adelante. Puede que el terapeuta jamás llegue a conocer la veracidad de algunos recuerdos, y tampoco debe asumir la responsabilidad de ser quien decida sobre la verdad objetiva. No obstante, puede finalmente inferir una creencia reflexiva en relación con la cuestión, lo que a veces será necesario hablar con el paciente en lugar de ocultárselo. La conciencia incluye la confrontación con una pérdida enorme. La superación de la labor de duelo es esencial para la integración definitiva de la personalidad del paciente. La consumación de estas acciones mentales integradoras es esencial para la resolución de la disociación estructural, y su incumplimiento subyace a la prolongación de la disociación estructural. En la fase 2, el terapeuta ayuda al paciente a hacer el duelo por una niñez destrozada, apoyándolo, pero el terapeuta debe acabar también por reconocer que no hay nada que pueda sustituir a las pérdidas del paciente. En su lugar, el terapeuta ayuda al paciente a dirigir su atención a otras experiencias y vivencias diferentes en el presente mientras se prolonga el duelo por el pasado hasta que gradualmente va remitiendo. En la fase 3, muchas de las víctimas pueden tener un sentido del duelo diferente y más profundo a medida que reconocen que las experiencias traumáticas les impidieron llevar una vida digna hasta el presente, y que algunas de sus esperanzas y de sus sueños ya no son realistas. Un ejemplo de un caso de síntesis guiada: Marta. Marta es una paciente de 48 años con un TDI, que ejemplifica que la labor de la fase 1 puede dar paso sin problemas a la fase 2 del tratamiento, cuando el paciente está en condiciones. Su terapia también ejemplifica la utilización de las técnicas imaginativas. Durante el transcurso de la fase 1, se desarrolló un proceso constante de creciente colaboración entre el terapeuta y la paciente, y entre las partes disociativas. Siguiendo el consejo del terapeuta, las partes disociativas concibieron espacios seguros internos y una sala interior de reuniones en la que se reunían 2 veces al día, para planificar y evaluar las actividades del día, pero sin hablar de contenidos traumáticos. Cuando Marta, en calidad de PAN, tuvo que someterse a una serie de intervenciones médicas intrusivas, fue incapaz de concluirlas, una vez por salir corriendo en medio de la intervención debido a la reactivación de recuerdos traumáticos de abusos violentos. El terapeuta sugirió que las PES podían crear una puerta imaginaria entre su mundo interno y su mundo externo. A continuación, le preguntó qué partes podían tolerar estar presentes durante una intervención médica programada para la semana siguiente, alentando al mayor número posible de partes disociativas de Marta a estar presentes todas juntas sobre la base de su nivel mental. Una vez que Marta identificó estas partes disociativas, el terapeuta sugirió que el resto de las partes disociativas se acostumbraran a permanecer detrás de la puerta insonorizada, y alentó a Marta a practicar esta técnica todos los días. En la siguiente sesión, Marta informó de que jamás se había sentido tan tranquila durante una intervención médica tan intrusiva. Esta experiencia correctiva sentó las bases para el tratamiento de sus recuerdos traumáticos. El terapeuta explicó los fundamentos lógicos y el procedimiento para proteger a las partes disociativas de la información que pudiera ser, todavía, demasiado amenazante. 3 partes disociativas que habían sufrido una determinada experiencia traumática y 2 partes disociativas auxiliares confluyeron en una habitación insonorizada interior y pusieron en común la información fáctica relativa al suceso traumático. Marta elaboró un listado con 4 de los momentos más dolorosos, los núcleos patogénicos, que le llevó al terapeuta a la siguiente sesión. Después de explicar nuevamente el procedimiento relativo a la síntesis guiada, el terapeuta invitó a las 5 partes disociativas a pasar a un primer plano, con todas las otras partes disociativas a salvo detrás de la puerta interior. Les pidió que se mantuvieran constantemente en contacto con él y que levantaran una mano en caso de necesitar un descanso. A continuación, el terapeuta leyó el texto relativo al primer núcleo patogénico y con cada elemento del recuento sugirió que hablaran de dicha experiencia entre ellas e hicieran con ello un todo único. Al llegar al 5, sugirió detener la síntesis y le pidió a Marta que controlara la respiración, con todas las partes respirando juntas. Cuando Marta indicó que se sentía en condiciones,
prosiguieron la experiencia. El terapeuta le preguntó si debía leer el texto otra vez o podían pasar a lo siguiente. De esta forma, la totalidad de la síntesis guiada, vivenciada por la paciente como una experiencia muy intensa, se llevó aproximadamente unos 15 minutos. Al final el terapeuta preguntó qué porcentaje de la experiencia total había sido comunicado, y la respuesta fue, todo. A continuación dio algunas sugerencias para favorecer el alivio y el bienestar. Marta, en calidad de PAN, y las restantes partes disociativas implicadas estaban impresionadas por la intensidad de la labor y por el éxito de su propia contribución. La siguiente sesión se dedicó a procesar cognitivamente la sesión de síntesis y el recuerdo traumático, que todavía tenía que encontrar su lugar dentro del sistema, como dijo Marta. Para sorpresa del terapeuta, Marta necesitó una breve hospitalización después de la sesión de síntesis, porque refirió que el recuerdo había sido demasiado abrumador. Luego de una breve vuelta a la labor de la fase 1, se probó con otra síntesis guiada un mes más tarde. Una vez más, Marta requirió una hospitalización breve. El terapeuta manifestó su sorpresa y preguntó cómo era que el recuerdo del suceso podía desbordarla de aquella forma después de una síntesis sumamente exitosa. Una P señaló que las partes disociativas participantes habían alentado a las partes disociativas que estaban detrás de la puerta insonorizada a escuchar lo que pasaba dentro, con el fin de poder aumentar la conciencia. Esta información fue demasiado abrumadora para algunas de estas partes disociativas, de donde la necesidad de hospitalización. Ello puso de relieve que el terapeuta había pasado por alto cómo debían ser comunicados los recuerdos traumáticos a las partes disociativas que no habían participado en la síntesis. Ello también subraya hasta qué punto un paciente puede sobrevalorar o subestimar su nivel mental general sobre la base del nivel mental de algunas partes disociativas exclusivamente. Hasta qué punto el paciente ha emprendido con éxito la síntesis y la conciencia solo puede hacerse evidente con el tiempo. Por suerte, Marta pudo encontrar una solución oportuna. Luego de varias sesiones de síntesis con éxito, siempre entremezcladas con sesiones dedicadas a tareas propias de la fase 1, la paciente escribió que había aprendido a regular sus vivencias ella misma. Ahora nos reunimos mucho antes de la sesión de síntesis en una habitación insonorizada, donde discutimos la próxima síntesis con aquellas partes que quieren hablar del recuerdo traumático. Hemos creado un muro semipermeable entre nosotros y las otras partes, que no estaba presente en la síntesis guiada. De esta forma, gota a gota, muy lentamente, por ósmosis, la información relativa a la experiencia traumática compartida va penetrando en el sistema y en las demás partes, que pueden recibirla y comprenderla mejor. Así no las enfrentamos directamente a la cruda verdad, y de esta forma ya no tenemos que volver a pasar más por ningún ingreso. Esta solución incluía la propia exposición gradual de la paciente para equilibrar el nivel mental limitado de las partes disociativas que necesitaban sintetizar y tomar conciencia de las experiencias traumáticas más lentamente. Más adelante declaró que las diferencias entre las sesiones normales y las sesiones de síntesis guiada se habían vuelto menores. En resumen, la paciente pudo desglosar la compleja tarea de sintetizar y tomar conciencia de las experiencias traumáticas en una serie de pasos manejables, ideando su propia forma de exponerse gradualmente a los recuerdos traumáticos. Su calidad de vida aumentó considerablemente, alternando la labor de la fase 2 con la de la fase 1. Un caso de síntesis guiada fraccionada, Frieda. Frieda, una mujer de 31 años que había sido crónicamente traumatizada de niña, había estado en tratamiento psiquiátrico durante más de 15 años hasta que finalmente fue diagnosticada de TDI. Realizaba frecuentes conductas autodestructivas y tenía impulsos suicidas graves. En la fase 1 del tratamiento resultó evidente que sus tendencias suicidas se relacionaban con la incapacidad de regular una tristeza y una agresividad intensas, y con una fobia generalizada al apego. Ninguna de sus P se atrevía a manifestar afecto. Temían que una vez que empezara no habría forma de detener el llanto, lo que la volvería loca, y también que Frieda sería severamente castigada por llorar y por manifestar agresividad. Con frecuencia invadían sus varias PANs con flashbacks y emociones que la desbordaban, dificultándole la vida cotidiana. El terapeuta y Frieda centraron primeramente su labor en los objetivos de la fase 1 del tratamiento, la estabilización, el desarrollo de habilidades y la relación terapéutica. Frieda había sido incapaz de crear un espacio seguro, interior para ninguna parte de sí misma. Había sido crónicamente traumatizada y abandonada emocionalmente por sus cuidadores durante la niñez, violada por un psiquiatra de adolescente,
y sometida a largas reclusiones en habitaciones de aislamiento. La seguridad parecía, pues, serle totalmente ajena. El terapeuta la alentó a pensar en las veces en que se había sentido un poco menos insegura que otras veces, en lugar de comenzar por el concepto extraño de seguridad. El terapeuta la ayudó gradualmente a tomar conciencia de que no se sentía insegura en las sesiones, y de hecho a veces tenía una sensación nueva que a la larga pudo calificar de seguridad. Con el tiempo, algunas PANS pudieron ser capaces de imaginarse estando en el despacho del terapeuta y sintiéndose seguras. El terapeuta comenzó a utilizar esta imagen para ayudar a las PES a sentirse más orientadas y más seguras, y para alentar a las PANS a hacer lo mismo internamente. Las PANS también fueron alentadas a ser más empáticas y abiertas hacia las penosas emociones de las PES que anteriormente habían evitado. En el siguiente paso, el terapeuta intervino para detener a las PES que invadían crónicamente con una serie de flashbacks la vida cotidiana de Frieda, sirviéndose de la síntesis guiada fraccionada. El terapeuta ayudó a las PANS a sentir y tolerar pequeñas dosis del afecto intrusivo de las PES, y alentó a estas PES a expresar su afecto en pequeñas cantidades. Sugirió que la PAN que parecía tener la mayor capacidad de integración relativa podría permitir unas pocas lágrimas de una PE triste, aunque solo fuera por unos segundos. Cuando Frieda logró salir bien parada de este reto, el terapeuta la felicitó y se centró en su alegría manifiesta. Frieda sonreía. A continuación, el terapeuta sugirió que podría permitirse unas pocas lágrimas más durante un periodo ligeramente más largo. El siguiente paso consistió en permitir darle un ligero contenido cognitivo a sus lágrimas, y unos breves atisbos de conciencia respecto de las razones por las cuales estaba triste. Estos y otros pasos ulteriores se entremezclaron con acciones de triunfo tales como Frieda riéndose y bromeando. La terapia se desarrolló en base a una alternancia reiterada entre las intervenciones de la fase 1 y de la fase 2. Las intervenciones de la fase 2 permitieron que muy lentamente la paciente fuera integrando sus recuerdos traumáticos. Por ejemplo, Frieda necesitó tomar conciencia de los abusos por parte del psiquiatra a través de segmentos muy pequeños. Una sesión se consagró al miedo y al temor reverencial que le tenía, otra al terror de que la tocara, otra al dolor de la penetración forzada, y otras más a su mezcla de sentimientos de vergüenza y de orgullo por la atención que le demostraba. De esta forma, fue tomando conciencia con el tiempo de pequeñas porciones del recuerdo hasta que pudo elaborar una narrativa completa y dejó de tenerle fobia a los recuerdos. En el proceso, sus partes disociativas vivenciaron que el afecto no es ni mortífero ni eterno, y que se puede abordar con empatía y apoyo, no solo por parte de otra persona, sino procedentes de dentro. Esta conciencia también permitió fortalecer su sensación de un vínculo seguro con el terapeuta y una sensación nueva de seguridad y de confianza en ella misma. Resumen. El tratamiento de los recuerdos traumáticos constituye una fase difícil de la terapia. Durante el transcurso de la fase 2 del tratamiento, es preciso abordar sistemática y gradualmente diversas fobias relacionadas con el apego inseguro a los agresores, fobias relacionadas con el apego y la pérdida del apego en las PES, y la fobia nuclear a los recuerdos traumáticos. El objetivo principal del tratamiento de los recuerdos traumáticos es su integración en la personalidad del paciente tomada como un todo. La síntesis guiada consiste en la exposición sistemática de las partes de la personalidad a los recuerdos traumáticos, junto con la prevención de la redisociación o de la evitación. Ello debe llevarse a cabo dentro de los márgenes del nivel mental del paciente. La síntesis rápida y la síntesis fraccionada son las dos formas principales de síntesis guiada, aunque existen numerosas variantes. La técnica no se utiliza solo para los recuerdos traumáticos diferenciados, sino también para las aseveraciones nucleares patogénicas, las sugestiones posthipnóticas malignas, los afectos generalizados de origen traumático, e incluso para la integración de experiencias positivas. La síntesis es necesaria para la plena integración pero no es suficiente, dado que requiere una labor adicional en dirección a la toma de conciencia, lo que incluye la personificación y la presentificación.